estáis? ¿Qué tal? Bueno, tenía muchas ganas de traer a esta invitada tan especial que ahora se va a presentar. Así que vamos a empezar ya. Cuéntanos, Aurora, quién eres y cuál es tu área de experto. Pues mira, Marta, yo tengo 3 vidas profesionales, así como lo oyes, y de las 3 me he enamorado y son 3 vidas distintas, así que te las cuento muy rapidito para que veas a dónde he llegado y a qué me dedico hoy. Yo empecé como consultora estratégica de marcas, trabajando para compañías internacionales bueno, pues gestionando y creando marcas para que sean más relevantes allá afuera, tengan sentido y hagan productos y servicios que importen a la gente. Bueno, esa fue mi primera vida y estuve varios años haciendo eso, pero de repente tuve una necesidad de reconectar con algo que me importaba mucho, que era un deseo y un sueño desde que era muy pequeña, así que abandoné ese colchón que era esa carrera que tenía pues ya bien andada, digamos, y me dediqué a estudiar arte dramático, Wow. porque quería ser actriz. Así que lo dejé todo y me dediqué pues a eso, a estudiar, y estuve pues varios años estudiando y trabajando y hice algo de tele, hice teatro, bastante teatro, hice locuciones, en fin, me preparé muchísimo, ¿no? Y bueno, la vida, circunstancias, ya todo esto vivía fuera de España, vivía en Nueva York. Ajá, Dime. viviste en ese momento que era lo que querías hacer, conseguiste vivir de tu pasión, que era el arte dramático. Bueno, conseguí meterme en el mundo, vivir, claro, todo depende de a qué le llames, bueno, no, a qué le llames vivir, no, pero dónde estén tus expectativas. Sí. Y en ese momento estaba más en entrar en el círculo que en ubicarme dentro de esa abundancia que me tenía que llegar desde el mundo actoral. Pero yo sentí que estaba cumpliendo un sueño que para mí era realmente importante. Bueno, entonces de la primera vida profesional aprendí mucho de planificación, de gestión con los clientes, tuve que presentar como loca internamente, externamente, etcétera, y eso lo rescato para mi tercera vida. De la segunda aprendí mucho que tiene que ver con controlar el instrumento, con el estar aquí y ahora, con saber gestionar la escucha, con construir personajes, con saber darle vida a un texto aprendido frente a un público siempre. Así que la suma de estas dos me lleva a una tercera vida, que es donde estoy ahora anclada, y es en la formación, y enseño a profesionales y emprendedores bueno, que tienen ganas de seguir aprovechando oportunidades, de ganar dinero y de enfrentarse a nuevos retos, pero que la comunicación a lo mejor les resulta que es como un pequeño, sí, no, piedra en el camino. Yo les ayudo a conseguir esos resultados extraordinarios a través de conectar con sus audiencias para poder influir y que pase lo que ellos desean que pase. Así que a eso me dedico hoy. Qué potente. ¿Cuánto llevas con tu negocio, con esta tercera pasión, misión? Pues mira, llevo, a ver, de manera on and off y de manera, digamos, bueno, digamos que en distintos formatos, llevo como 12 años dedicándome a entrenar a profesionales para que puedan hablar mejor en público y que puedan influir mejor en sus audiencias. Y desde el 2015 llevo realmente embarcada 100%, única y exclusivamente en este sector y en este negocio, ¿no? Que es muy humilde, Aurora, pero tiene grandísimas empresas y marcas que asesora. O sea, no sabéis el currículum que tiene esta mujer. De hecho, es ahí donde nos conocemos. ¿Cuándo aparezco yo en tu vida? Porque tú ya tenías un negocio de éxito, ya estabas atrayendo a muchísimas empresas, o sea, que ya estabas en un momento ya más para escalar tu negocio que para lanzarlo. ¿En qué momento entro yo en este proceso de la tercera vida? Pues sí, me encanta porque es verdad, probablemente estaba en un proceso más de escalar que de lanzar, pero es curioso porque toda esta revolución tecnológica lo que ha hecho es que digamos que el mundo de los negocios entre en una nueva dimensión y en una nueva etapa, ¿no? Es una ola que si te subes a ella tienes la oportunidad de realmente escalar ese negocio para llegar a mucha más gente y para poder producir y crear nuevos productos y servicios. Entonces, yo debería estar escalando si me hubiese quedado en la oficina o en el ladrillo, pero como me he metido en el mundo de Internet, de repente es un mundo muy nuevo. Yo como usuaria bien, y además usuaria pues muy activa, pero de ahí a entender que para lanzar un negocio vía online tienes que
tener unas estrategias y tener una serie de herramientas y una mentalidad también, ojo, pues muy bien instaurada, ahí me di cuenta de que no estaba escalando, tenía que relanzar mi negocio. Y ahí apareciste tú como agua de mayo con tu puro oro, con grandes soluciones y estrategias que desde luego me han abierto, me han hecho ver un antes y un después, ¿no? Qué bonito, ahora hablaremos de eso. ¿Cuál crees de tu expertise, que además os anuncio una sorpresa, Aurora va a estar en el podcast y también en YouTube, la voy a traer al programa para que hablemos en profundidad de todo su expertise, que sabe muchísimo? ¿Cuál crees que es Se dice que el miedo a hablar en público es uno de los miedos más profundos, incluso más allá que la muerte, o sea, es el miedo número 1 en el planeta mundial. ¿Por qué crees que a muchas personas les da tanto miedo hablar en público? Mira, Marta, tiene hasta nombre ese miedo, se llama glosofobia y además en cualquier idioma está, ¿no? La misma raíz, un poco alterada por bueno, la localización, pero es común a las personas. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Una, con anticipar fracasos, con anticipar situaciones que no tienen por qué suceder y que incluso si han sucedido en el pasado, no tienen que suceder en el futuro, pero que las anticipamos y entonces nuestro cerebro activa todas las alertas y se pone en modo que llaman los americanos el fight o flight, ¿no? Que es o lo luchas o sales corriendo, claro, o te vas, pero algo tienes que hacer ante esa situación de peligro. Entonces yo creo que es esa anticipación que hace que tengamos ese miedo. Y luego, por supuesto, cuando hay mucho que perder, yo creo que se activa en diferentes formatos, ¿no? O por diferentes circunstancias. Cuando hay mucho en juego para ti, porque te estás jugando dinero, porque te estás jugando la posibilidad de un reto mayor, de conseguir una nueva fase de un proyecto, de llegar a más gente o de quedar bien delante de tus jefes, de lo que sea importante para ti, ahí se te activan y te entra ese miedo a perder. Yo creo que tiene mucho con el miedo a perder. Luego, pues si de repente estás acostumbrado a audiencias chiquititas y de repente entras y tienes 5.000 personas o un TED, como hiciste tú, ¿no? Claro, es un formato que impone porque hay mucha distancia, porque hay una expectativa de algo que tienes que aportar valor y de repente uno no sabe si va a estar a la altura. Así que yo creo que, en definitiva, es miedo a perder, a no saber estar, a no saber aportar y, por tanto, regresamos al perder, ¿no? Si no sabes estar a la altura es que estás perdiendo estatus o algo así. Una cosa, hablando del TED, que efectivamente me lo preguntaba mucho, me dice, bueno, ¿cómo te preparaste o te impuso mucho? Es una clave que seguro que tú también aplicas, consciente de forma consciente o subconsciente, que es precisamente verte como un canal. Yo siempre digo que cuantas más personas mejor, y es precisamente por verme como ese canal donde me libero de las expectativas para realmente poder fluir con el mensaje y poder fluir con el público y decir, mira, si es que da igual que salga bien, según lo entiende el ego, salga mal, por supuesto hay que prepararse muy bien y para eso tenemos a Aurora y hay que llamarla para construir nuestros mensajes y construir todo lo que queremos decir, pero ya en última instancia es liberarte de esa expectativa. Y esto me hila a la siguiente pregunta, que si de una forma práctica tuvieras que dar un tip o una clave que pudieran aplicar ya cuando dicen, sí, pero es que a mí me sudan las manos, es que yo me siento fatal, ¿qué les dirías para que si lo aplican ahora mismo, pues se empiezan a sentir más relajados sobre el tema de exponer en público? Pues mira, el más inmediato, que es como la aspirina, que funciona y nunca falla, es la respiración, obviamente, porque a través de la respiración logramos que el ritmo cardíaco, que se había acelerado porque nos habíamos, más que nada porque el cerebro nos había mandado una orden de aquí hay que bombear mucha sangre para correr o para luchar. Entonces, por eso, de repente sentimos que el corazón se nos acelera. Pues con la respiración, por un lado, lo vas a calmar, vas a lograr que recupere ese ritmo habitual tuyo. Por otro lado, te va a ayudar a estar como más aterrizado en el presente, en el aquí y ahora. Fíjate que en el aquí y ahora no puede haber miedo porque no está ocurriendo nada. O sea, puede haber miedo si te centras en una anticipación porque visualizas algo o proyectas más bien algo que no ha ocurrido todavía, o
si miras hacia atrás y recuerdas lo que ya pasó y no funcionó. Pero si estás en el presente es imposible, en el presente es segundo a segundo, es minuto a minuto, ahí no está pasando nada que te atemorice tanto, ¿no? Con lo cual, la respiración te ayuda a eso. Y además, fíjate que hay muchas técnicas para respirar, pero hay una que funciona muy bien, que es cuando respiras, hacer una pausa entre la inhalación y la exhalación, haces una retención. Y en ese momento lo que hace es que tu sistema está conectando neurológicamente con una parte del cerebro donde, digamos, está instalado o rige el sistema del relax y es el contrario al del estrés, ¿no? Entonces, lo que saca son las hormonas buenas, la serotonina, las hormonas de la felicidad, que lo que te hace estar es relajado y tranquilo. Con lo cual no solo es una sensación física de que tu corazón va más lento y tal, sino que además es que estás teniendo un chute de hormonas que te van a favorecer que estés feliz y tranquilo. Genial, nos lo escenificas, que sé que lo haces muy bien. ¿Cómo sería? Diafragmáticamente, claro, por el diafragma. Sí. Respiramos con el diafragma, que es un músculo que está justo como por la zona del ombligo, entonces colocamos las manos, no sé si se me ve bien, voy a quitar esta libretita, así se ve mejor, en la zona... Vamos a hacerlo. Manos abiertas, más que nada, no es en jarras, es abiertas para apoyarnos y para notar donde terminan las costillas, ver cómo se expande esta zona. Más que nada, las manos van a ir haciendo así, sin darnos cuenta. Entonces, la respiración es profunda y vamos a intentar mandar el aire hacia la barriga. Cuando éramos pequeños, o los niños pequeños juegan mucho a hinchar la barriga, ¿no? Dicen, mira, mira, y sacan la barriga, la llenan de aire. Pues tenemos que hacer eso, porque si no, vamos a tender a respirar más desde la zona más del pecho. Son respiraciones más cortas y si hacemos... Lo que pasa es que nos genera más tensión y entonces nos sacamos más adrenalina todavía, con lo cual, y cortisol, que son las hormonas, las contrarias, las malas. Así que lo que vamos es a respirar profundamente, imaginar que estamos llenando la barriga y vamos a forzarla si hace falta con el diafragma, con ese músculo, sacando la barriga hacia afuera y notando cómo se nos llena el aire. Ahora, primero te cuento el proceso y luego lo hacemos. Cuando una vez la has llenado la barriga, nos detenemos y hemos inhalado, nos detenemos ahí, ni respiramos, ni entra ni sale el aire, nos quedamos quietos y lo siguiente que hacemos es empujar con el diafragma, que para el que no esté acostumbrado a hacerlo, lo que tiene es como empujar la barriga hacia adentro. Es como que se te hunde, ¿no? Y así, con ese movimiento... Claro, la contraes, con ese movimiento es como sale el aire. Fíjate que cuando respiras desde el pecho, lo intentamos, hacemos así, ¿vale? Y entonces, en ese momento, mientras tú inhalas, la barriga se hunde, ¿verdad? Y cuando exhalas, la barriga se expande. Pues cuando respiramos con el diafragma, utilizando el diafragma, es lo inverso. Es decir, cuando inhalamos, no se hunde la barriga, se sale hacia afuera, se expande, sacamos tripa. Y cuando expiramos, se mete hacia adentro. Entonces, entre un paso y otro, retenemos. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, podemos hacer una inhalación en 2 pasos, sostenemos en 6 pasos y sacamos en 4. O sea, la retención va a ser más larga. 2, 6, 4, por ejemplo, ¿vale? Y lo hacemos. Inhalamos. 2, aguantamos. 1, 2, 3, 4. Soltamos en 3. Ay, no, perdón, que lo he dicho mal, que eran 6. Despista, Marta. Volvemos a empezar. Directo. Aurora, aquí donde la veis, no se le pasa nada. Es para los miles que nos estáis viendo, saber que estáis atentos. Así que, como la vida siempre te da una segunda oportunidad, vamos a hacer que todo el mundo esté atento y vamos en 2, 6, 4. Vamos allá. 2, 6, 4. Además, no lo voy a cantar, lo vamos a hacer con los deditos, así yo no me despisto. Venga, inhalamos. 2, muy bien. Mantenemos, lo voy a hacer yo en 6. Eso es, sigue manteniendo. Este es trabajo en equipo, Aurora. Genial. Y ahora expiramos. ¿Recomiendas? Ahora nos dirás si es por la boca o por la nariz. Listo, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Perfecto. Al inhalar por la nariz, además, el aire se calienta
con lo cual es bueno para todo el instrumento, para todo el proceso que va a hacer. Y por otro lado, sacarlo por la boca, si hablamos en público en concreto, nos ayuda porque cuando hablamos por la boca, ¿no? Entonces hay que sacar el aire. Entonces, de esta manera aprendemos a incorporar aire de forma muy rápida, el máximo que podemos, y sacarlo de forma más lenta para que, entre otras cosas, las frases, o sea, esto lo estábamos contando para los nervios, pero nos sirve evidentemente también para mejorar nuestra habilidad al hablar en público, porque a veces nos quedamos sin aire y las frases se quedan cortadas o el final de la frase no se oye. Y cuando uno está hablando en público eso se nota muchísimo más y pone nervioso al que está hablando y genera cierta confusión y tensión al que escucha. Así que con esta respiración, además de los nervios, logramos adquirir técnica para poder respirar de manera más rápida y tener más aire para hacer frases que duren hasta el final. Totalmente. Y de hecho, fijaros qué bien proyecta la voz Aurora. De hecho, una anécdota que a mí me encantó saber es que fijaros que si vas a un recital de ópera, Montserrat Caballé lo hace mucho, por ejemplo, que se ponen la mano aquí. Muchas veces es como empiezan a cantar y tienen la mano aquí. Es precisamente para comprobar que lo están haciendo desde el diafragma. No sé si lo sabéis, yo durante un tiempo, hace ya muchos años, por suerte me quedé sin voz. O sea, tuve un tema serio, estar hablando en público, en sesiones con clientes y mi voz sufrió un montón. Y recuerdo que fui a una foniatra y me ayudó muchísimo, que también Aurora te ayuda a trabajar con todo tu instrumento vocal y finalmente pude aprender a proyectar mi voz sin que se dañaran mis cuerdas vocales, que al final es nuestro instrumento. Y en base a esto, ¿qué consejo nos darías? Personas que nos están escuchando que tienen que hablar también mucho en público, o es su día a día hablar, para precisamente cuidar el instrumento más importante de trabajo. Absolutamente. Bueno, pues consejos varios. O sea, la respiración siempre. Esto va de entrada para todo lo que vayas a hacer porque sirve para un montón de cosas. Es vida la respiración y nos ayuda a dar aceite, digamos, a todo nuestro instrumento, ¿no? Que es básico. Por otro lado, cuidar mucho todo el instrumento vocal. ¿Qué significa cuidarlo? Bueno, pues por un lado, si tú tienes que hablar mucho en público, tienes que evitar cosas que lo irriten. ¿Qué es lo que lo irrita? Pues, por ejemplo, los frutos secos, chocolate, cosas que resequen la garganta, el tabaco, beber alcohol, el café, que de repente hace que esté mucho más seco. Entonces te tienes que hidratar siempre y si encima pues te has tomado algo, un café o te has tomado un cigarro antes de salir a hablar en público, pues te hidratas el doble. Porque necesitamos, es muy delicada esto. Piensa que tenemos 2 cuerdas vocales, que son 2, que la gente, yo a veces pregunto y digo, a ver, ¿cuántas cuerdas te crees que tienes? La gente dice 36, 40, dices, no, es que son 2. Son 2 y vibran a una velocidad que da miedo cuando sale el aire. Entonces, lo que tenemos es que aprender a gestionar cómo entra y cómo sale el aire y además a tener esto muy relajado para que no roce, para que salga de una manera fluida. La proyección que decías, por ejemplo, pues es básico porque cuando uno proyecta lo que está es teniendo una voz conversacional en tono más alto, pero no está chillando. Cuando uno chilla, la voz se va hacia arriba. Sí. Cuando uno proyecta, se va hacia adelante, se va en la dirección en la que está tu interlocutor. Entonces, llegas con más fuerza, con más color y de una manera más sobrada, porque imagínate las ondas, si se van para arriba, es que el otro no te está entendiendo y oyendo bien. Cuando va hacia adelante... Muy aguda. Claro, es mucho más aguda y el sonido va para arriba, no llega hacia allí, con lo cual no llega al último. Entonces, tú seguramente vas a forzarlo todavía más para llegar, de manera equivocada porque sigues mandándola para arriba. Con lo cual, necesitas aprender a proyectar, necesitas mucha hidratación, mucha agua, evitar todos estos elementos astringentes que van a hacer que se te reseque más y por supuesto, pues descansar. Y luego ejercicios vocales de calentamiento de la voz. Fíjate, Marta, que mira cómo es absurdo, ¿no? Por ejemplo, pero fíjate qué tontería, la gente va a correr, tú haces deporte y antes de hacer kickboxing o todo lo que haces, ¿tú calientas? Siempre, de hecho tuve una lesión por no entrenar, ha sido de las lecciones más importantes de mi vida, por no calentar previamente. Claro, uno calienta y el que no hace mucho deporte y el día que se va a correr sabe que va a volver con agujetas dobles porque encima no ha calentado antes y no ha calentado después, o sea, no ha desestirado después, con lo cual, fíjate cómo
para cosas que no son nuestra profesión y que no están en el día a día de manera 8 horas, 9, 10, 12 al día, nos permitimos el lujo de calentar, pero para el instrumento con el que estamos, que lo llevamos a cuestas durante todas las horas que estamos despiertos, a eso no lo calentamos, ¿no? Entonces, hay que aprender a calentar la voz también. Entonces, por ejemplo, ejercicios muy sencillos, lo más natural es bostezar. Hay gente que no sabe bostezar de forma... Mírala, ya se le salió. Hay gente que no sabe bostezar de forma artificial, pero a mí me dices bostezar y ¡bumba! Y he abierto la boca, ¿no? Entonces, es la forma más natural, más orgánica de abrir toda esa parte interior y para que no se... Espejo, todo el mundo bostezando, relaja muchísimo antes de salir en público. Ahora, estos tips... Absolutamente. Que bueno, de hecho, Aurora, una cosa que a mí me ayuda mucho a apuntar todo lo que está diciendo, que es oro puro, es precisamente yo antes, mucha gente dice, es que me da miedo, precisamente que me quede deshidratado, que se nota muy incómodo en el micro, que necesitas beber agua. Y un truco que hago yo, en base a lo que estás diciendo de qué no comer o qué no beber antes, es yo siempre me bebo 2 litros de agua antes. Esto es un pequeño truco personal. ¿Por qué? Porque si tengo que estar hablando un par de horas, mi cuerpo va a necesitar agua, porque si no eres un ser humano y va a tirar de nuestras reservas, y si no tienes reservas de agua, es ahí cuando tu boca se empieza a secar y es algo muy incómodo para un conferencista profesional. Así que recuerda, nada de chocolate, unas horas antes, nada de cafés. ¿Qué dirías? Unas 4 horas o incluso el día entero. Sí, no, yo diría, pues yo qué sé, imagínate que tienes que hacerlo una charla por la tarde, pues oye, esto es un poco como los análisis. Mira, yo creo que nos curamos en salud 8 horitas antes en ayunas, ¿sabes? Pues aquí 8 horitas antes trata de no meterte en el cuerpo cosas que luego van a poder jugar en tu contra. Piensa que además es ese funcionamiento que decíamos del cerebro que activa automáticamente las alertas y las alarmas, decíamos antes que hace que el corazón vaya más rápido para mandar sangre a los brazos y las piernas porque necesitas o luchar o salir corriendo porque le has dado la señal de que esto es peligroso. Pues otra cosa que hace, y por eso también nos sudan las manos, fíjate, porque como tenemos mucha sangre circulando, el cerebro dice a ver si se sobrecalienta, entonces nos manda sudoración a las manos. Fíjate. Y luego lo otro que hace es que dice, bueno, vamos a poner en stand-by, en modo relax, todo aquello que no lo necesitamos en el momento. Y las glándulas salivares y todo el aparato digestivo es algo que no necesitamos para luchar, que es la orden que le hemos dado aquí al cerebro. Con lo cual, ¿qué hace nuestro sistema? Pues deja de emitir tanta saliva como emitíamos antes, mientras estemos en esa situación de tensión, ¿no? Ya relajados, ya salivamos de forma natural, normal. Entonces, al principio se nos va a quedar la boca un poquito pastosa, vamos a notar cómo la lengua se nos pega un poquito al paladar, porque inevitablemente la primera reacción fisiológica va a ser esa. Pero si tú te has hidratado como has hecho tú, Marta, pues tu cuerpo tiene reservas, entonces, bueno, pues va a seguir produciendo normalmente. Si tú partes ya como de 2 casillas atrás porque se te ha secado la boca y encima te has tomado cositas que lo que hacen es resecar más tu instrumento, pues digamos que no vas a tener muchas reservas. Y ahí entras en una espiral de nervios porque te das cuenta de que tu cuerpo no está reaccionando, se está notando y te pones más nervioso, más nerviosa. ¿Qué recomendarías? Imagínate que vamos a dar una conferencia a las 4 de la tarde. ¿Qué recomendarías comer ese día para salir con energía y precisamente que tu cuerpo, ese instrumento de élite, esté con reservas energéticas y que no te entre sueño, que te sientas bien? Pues mira, yo creo que tiene que ser de entrada ligero en el sentido de que tu digestión tiene que ser rápida, no puedes estar digiriendo una comida pesada, ¿no? Yo me he estado en formaciones donde decía, por favor, la comida que sea ligerita y nos enchufaban a 10 personas canelones de primero y de segundo carrillera y tú dices, bueno, o sea, vamos a salir de aquí rodando, claro, y cualquiera se pone a trabajar, entonces ves como la gente se va durmiendo, entonces tu nivel de energía también baja, necesitas. Cada uno conoce bien su cuerpo. Yo creo que además cada uno a lo mejor tiene diferente metabolismo a la hora de metabolizar según qué cosas. Entonces, tiene que ser ligero pero con suficiente energía que la puedas quemar rápido en el momento, porque la vas a necesitar. Piensa que en ese momento, es un momento de mucha adrenalina, Marta, entonces hay que aprender a aprovecharlo. La gente le teme. Y yo siempre digo, mira, hay que aprender a perder miedo
a tener miedo. Hay que dejar de tener miedo a esos nervios, porque van a estar ahí, hay que aprender a controlarlos. Sabemos que arrancan con nosotros y luego ya depende de nosotros que desaparezcan. Si vas bien preparado, desaparecerán. Si vas relajada, si estás físicamente para aguantar ese tirón, incluido lo que hayas comido y cómo hayas dormido, etcétera, tu cuerpo va a responder por ti, te vas a sentir más segura y luego si eres capaz de estar en el momento, en el presente, conectando y jugando con lo que hay, ¿no? Te va a dar también la seguridad de que eres capaz de responder ante la situación, tienes herramientas, esto va bien, ¿no? Y si encima lo haces interactivo y la gente responde y sonríe y te da feedback de forma automática, pues más subidón para ti, que te retroalimenta y de ahí sigues con la energía para adelante. Qué potente. Así que te he dado más de una recomendación, Marta, pero bueno, es un pack. Yo quería saber, que nos lo preguntan mucho, un tip práctico de qué comes tú el día, si es a las 4, ¿qué comerías tú? Aurora, ¿qué comerías pues para estar a tope de energía y como tiene que estar? Pues mira, yo probablemente comería algo de pescado con verduras, ¿no? Algo de que me dé proteínas, pero a mí me sienta muy bien las verduras ya, mejor, me encantan las ensaladas, pero bueno, es crudo y a la hora de procesarlo internamente, bueno, pues al aparato digestivo le lleva un poco más de tiempo, esa es la verdad, porque el alimento está más crudo. Entonces, verduras con pescado y algo de fruta. Y yo, por ejemplo, bebo agua antes y bebo agua después. Yo, Aurora, no bebe en las comidas porque no me sienta igual de bien, mi digestión es más lenta. Y luego lo que Mi digestión es más lenta y estoy hinchada, hincho. Totalmente. Y bueno, cuéntanos, Aurora, ¿qué te ha aportado el Máster Lanza tu negocio? Pues mira, un montón de cosas, Marta. Una, me ha aportado una seguridad de que lo que tengo entre manos no solo es algo que me parece que es interesante y bueno para mí y que además yo ya lo he comprobado porque lo llevo comprobando en mis formaciones presenciales durante muchos años. Yo sé que es bueno, pero y que funciona, vamos, he creado un método y le funciona a todo el mundo. O sea, es así de sencillo. Ahora bien, de repente dices, me tengo que lanzar a hacerlo online y te entran las inseguridades, ¿no? Y de repente, como ya no tienes a una persona delante físicamente, que con el tiempo, pues bueno, vas a ir gestionando sus inquietudes, sus miedos con más espacio, de repente dices, uy, no, esto que tengo ya no es tan interesante para todo el mundo y te pierdes. Entonces me ha ayudado a ganar seguridad por un lado y otro poner foco, a poner mucho foco de esto es interesante para este tipo de personas, se lo tengo que contar así y me ha ayudado a decidir a quién me dirijo, por qué, con qué herramientas, cómo se lo puedo contar, anticipar lo que les pasa, lo que sienten, dónde les duele, para realmente dar respuesta con lo que yo sé que funciona, pero que hay que saber, bueno, que hay que saber transmitírselo con esta distancia, ¿no?, del online. Me ha ayudado también, Marta, bueno, temas de productividad 100%, con todas las herramientas y todos los procesos, no únicamente con las herramientas, que las herramientas son brutales, pero, oye, algunas están allá afuera y googleándolas puedes encontrar. Es más, la suma de todas esas herramientas con todos los procesos estratégicos. La productividad pasa por muchos elementos, ¿no? Y uno es saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo tienes que hacer y ponerte a hacerlo, ¿no? Porque no eres productivo si te pones a medias. Entonces, entre las herramientas y todos los procesos que has compartido, yo me doy cuenta de que ahora me siento, bueno, pues con mucha más capacidad para abordar cosas mejor y en menos tiempo, ¿no? Y de forma mucho más afinada. Y quizá no la última, pero así te las estoy diciendo del tirón, pero quizá otra muy importante que la gente pasa por alto es la de mentalidad de éxito, la de mentalidad ganadora. Sí. Yo la mentalidad en el mundo offline está bien colocada. No, es que insisto en esto porque yo con mi negocio en el mundo offline todo va muy bien, pero ha sido entrar en el mundo online y de repente tienes que aprender a navegar nuevamente con nuevas estrategias y con una nueva mentalidad, porque la mentalidad de éxito que yo tenía allá afuera, aquí, de repente se me había ido, ¿no? Y ese centrarte también en tu abundancia, ¿no? En saber hasta cuánto quieres
conseguir, porque estás dispuesto a dar mucho también, o sea, no es un tema de conseguir por sacar nada, sino tengo mucho que dar, mucho que valor, creerlo y creer que además eso te va a reportar a ti pues, bueno, lo que estás deseando en dinero, en estilo de vida, en tipo de clientes, porque no es solo un tema de dinero, ¿no? No es un tema únicamente de económico, es un tema de con quién quieres trabajar, qué tipo de a qué tipo de oportunidades quieres tener acceso, etcétera. Y eso ha sido otra de las claves que he conseguido gracias a trabajar contigo. Qué potente, Aurora. Si tuvieras que hacer como una radiografía de dónde estabas antes del máster, que ahora tengo una sorpresa que os voy a decir que me encantó cuando me lo mandó, ¿cuál sería esa radiografía del antes y el después? Una radiografía, ay, qué difícil. Bueno, pues a ver... Un ejemplo, te ayudo. Cuando me encantó, Venga, dale. porque Aurora no sabéis cómo implementa, o sea, es una pasada como en 90 días, paso a paso, hemos ido creando todo. De repente veo una super foto que ponía podcast con lo que hacías, ¿no? Con tu podcast maravilloso. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, no le he explicado ni directamente cómo hacer un podcast, claro que le he enseñado estrategias, pero no lo hemos abordado hasta una fase 2 del máster. Y ya tenía esta mujer su podcast maravilloso que lo recomiendo y ahora hablaremos de él. Digo, súper implementadora, ese es un ejemplo, ¿no? Antes, nada de podcast, por ejemplo, y ahora ya has creado tu podcast con un diseño espectacular, dando muchísimo valor. O sea, que esa sería, por ejemplo, la primera radiografía de ese antes y después. Pues mira, esa es una. Otra importante, yo creo que tiene que ver con dispersión antes y ahora foco llevado al extremo. Yo antes, ¿sabes qué pasa? Que el emprendedor tiene que luchar contra consigo mismo, en mi caso conmigo misma y con mis propias ideas. Tienes muchas ideas y tienes ideas que a veces son muy potentes. A veces te falta músculo financiero, músculo de equipo, te falta tiempo. Otras, bueno, pues se dan de la mano, pero así, ¿no? Como muy del dedito con lo que haces, pero puede estar muy bien, pero es abrir otro camino, otro área de negocio y no te das cuenta porque estás tan entusiasmado con tus ideas que intentas abarcar todo y te dispersas. Y yo estaba ahí. Yo estaba bueno, con una actividad central y luego tratando de escalar, fíjate qué curioso, tratando de escalar desde la dispersión. Wow. O sea, yo estaba tratando de escalar, pero en horizontal. Claro, tú ya eres muy exitosa en el offline. Era cómo escalar en el mundo online desde la dispersión. E incluso estaba escalando en el offline, pero desde la dispersión absoluta, porque todavía no estaba lista para seguir, o sea, no me daba la vida para abordar muchísimos más proyectos tan dispares, ¿no? Y de repente lo que me ha dado, parte de lo que me ha dado el máster también ha sido foco. Entonces ahora trabajo desde el foco, desde una decisión muy estratégica que me ayuda a lanzar una parte nueva, a lo que ya tenía, escalarlo, pero escalarlo primero hacia arriba, que es donde tengo que ir, y luego ya iremos ampliando, pero dentro de la ampliación, ojo, porque claro, ¿para qué voy a tener 20 tipos de servicios o dedicarme a 20 tipos de cosas distintas? Es que no me da la vida. No tengo tiempo, ¿no? Entonces, esa especialización, por un lado, y bueno, el foco, mucho foco. Esa es una. Totalmente. Sí. De hecho, lo vamos a enseñar todo lo que hemos hecho porque también hemos mejorado la web, mensajes, o sea que al final hemos optimizado todo el negocio. Por eso os he traído a Aurora, primero porque es una absoluta crack en lo que hace, por eso va a venir al podcast y a YouTube para que profundicemos en estrategias de cómo hablar en público. Y luego por ese ejemplo de no importa que ya seas muy exitoso offline, tú lo has vivido, el mundo online tiene otras reglas y tienes que operar desde otro paradigma para tener también mucho éxito en el online. Así que qué potente, qué bonito. ¿Y por qué recomendarías trabajar conmigo? Bueno, pues mira, por todo lo que he ido contando, que hay un antes y un después, porque si tu negocio ya está preestablecido, ya te funciona, tienes la oportunidad de seguir escalándolo, y si quieres meterte realmente en el mundo online, necesitas incorporar nuevas estrategias, nuevas herramientas y una nueva mentalidad. Entonces, yo creo que tú todo eso lo das, lo empaquetas, le pones mucho amor, mucha dedicación y realmente das más de lo que uno espera. Uno se imagina que cuando
cuando está trabajando con alguien en la distancia, ¿no? Como en este caso, que hemos estado trabajando vía, pues vía online, ¿no? Que te vas a sentir como muy, muy desamparado, que te vas a sentir que no vas a tener a alguien a quien acudir para que te resuelva de forma bastante inmediata tus atascos, ¿no? Que te ayude y que además te acompañe en el progreso. Bueno, pues yo tengo que decir que un programa como el tuyo, donde había 20 y muchas personas, hemos estado, yo creo que todos nos podemos haber sentido seguramente atendidos, que todo el material que estaba, un montón de vídeos con plantillas, con documentación, con extras y bonos extras y cosas y sorpresas adicionales. 54. Claro, está todo ahí para que cada uno pueda consumirlo a su ritmo, pero luego todas las sesiones semanales que hemos tenido online, lo que te ayudan es a ponerte las pilas, a que no te relajes, a que no digas, ah, bueno, como está ahí ya lo veré. No, 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 hay que hacerlo, ¿no? Y, y yo creo que es esa combinación de conocimiento con acompañamiento y con la motivación que nos has dado para bueno, que nadie se duerma y que conectes con tus propios deseos para al final sacar adelante aquello por lo que te has apuntado a trabajar contigo, ¿no? Y luego, pues, que hay tantas sorpresas que no sientes que es una cosa empaquetada, que es como un libro que de repente dices, bueno, si yo veo los capítulos, veo el índice, bueno, ya sé lo que hay. Aquí no, aquí ves el índice y sigue habiendo cosas nuevas que te sorprenden porque no son regalos, entre comillas, aleatorios, ¿no? Sino que son más herramientas para seguir creciendo de una forma u otra. Y yo creo que la suma de todo eso hace que trabajar contigo pues sea una delicia, una inspiración y una suerte, porque a partir de ahora los negocios, espero que el mío, en este caso, pues siga prosperando como un cohete para arriba. Madre mía, Aurora, me has emocionado. O sea, yo que pienso todo a modo de titular, digo, me has dado 50 titulares y de verdad, muchísimas gracias, porque a lo que se refiere con las sorpresas, son sorpresas. En el máster lo que hacemos es, todas las semanas hay sesiones de trabajo, donde tú lo sabes, yo reviso cada coma de tu negocio y lo audito todo, y son sorpresas que hacemos en las sesiones. Sorpresas, regalos, retos, o sea, que qué bonito como lo has descrito de sí, veo el índice, pero no tienes ni idea de todo lo que hay detrás escondido de regalo, que eso al final es lo que hace que sea algo único y que, pues, como tú dices, ¿no? Seguir escalándolo hasta el infinito y más allá. Qué bonito. Ya para terminar, Aurora, ¿qué le dirías? Muchas que nos están viendo son mujeres que tienen quizás, pues a lo mejor que su marido no les apoya, su entorno, su familia, incluso dicen, no, no, y es que tengo hijos, no puedo permitirme pues invertir en mi sueño y en mi negocio. ¿Qué les dirías a esas mujeres y a esas personas que nos están viendo, que piensen ahora mismo eso? Pues yo les diría que independientemente de a lo que nos dediquemos hoy, de nuestra situación familiar, del género, da igual, al fin y al cabo somos seres humanos con deseos, con ilusiones y con sueños. Y lo que tenemos que hacer es conectar con nuestro potencial que está ahí, que a veces está dormido, a veces nos lo han escondido, otras pues no encontramos el apoyo o el día a día no nos permite conectar con él. Conectar con el potencial y con el sueño y tratar de hacer algo con ello, porque la vida es esto, la vida es que cada uno de nosotros aporte algo allá afuera y que al mismo tiempo tenga un rédito porque está conectado con lo que mejor se le da, con lo que más fluye, con lo que más le pone, ¿no? Dicho ya en lenguaje más sencillo. Así que yo te diría, lánzate. Yo, bueno, pues yo he pasado por muchas circunstancias familiares, personales y por muchos cambios y a veces te falta el apoyo, a veces externo, a veces tú misma no te das esa licencia, no te das el permiso, efectivamente. Y, y yo te diría, cada vez que me lo he dado, no me he arrepentido. Cada vez que he tardado en dármelo, bueno, me he perdonado porque no podía hacer más en ese momento, pero la satisfacción por dar el paso no tiene precio. Es bueno para ti, es bueno para tu entorno inmediato y es bueno para el entorno un poco más amplio. Creo que todos tenemos voz, hay que sacarla y que el mundo merece que demos lo mejor que tenemos. Y si no lo hemos dado todavía, no lo hemos sacado, es el momento de hacerlo.
Qué potente. Y como digo yo de broma, si no, cambia de marido. A lo mejor es un momento para renovar. Cambia de marido. Cambia, cambia. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Si uno se lo cree, fíjate que al final la gente lo cree contigo, pero esa es la base. Por eso en el máster trabajamos a fuego las creencias de merecimiento, de capacidad y de darte permiso. Aurora, ha sido un verdadero placer, estaría charlando contigo horas, así que para todos aquellos que dicen, yo quiero saber más de esta mujer, que ahora vamos a enseñar de lo que hemos hecho juntas, que es increíble, dinos por favor dónde te localizamos, en tu web y en las redes sociales. Pues mira, en todas partes estoy con mi nombre y apellido. No se me ocurrió ponerme cosas así diferentes, sino que utilicé mi marca personal, que es Aurora Michavila con una L.com, si es en la web, o Instagram, Twitter, en Facebook es Aurora Michavila Brand, porque está la página personal mía, más de amigos y familia, y luego la que utilizo donde doy consejos y doy herramientas también a la gente. Así que ahí me podéis encontrar. Y luego en mi podcast, que está en iTunes y que está en iVoox, con 2 O's, y X, y también están recogidos todos en mi página web. Y el podcast se llama Hablas o Impactas. Si no, lo buscas por Aurora Michavila y te aparece igual. Qué potente. Pues Aurora, ha sido un verdadero placer. La vamos a traer también, como os decía, al podcast y a YouTube muy, muy prontito. Así que vamos a por todas. Gracias por todo el valor que nos has dado. Y recuerda, si estás escuchando, no importa que te apoye tu entorno, que no importa que tú no creas en ti, porque precisamente es lo que vamos a hacer, cogerte la mano para que creas y que te des el permiso, que es la frase de esta entrevista que me ha encantado, que te des el permiso a que ocurra, porque cuando te los das, desde luego, pasan milagros y cosas increíbles para ti, tu familia y todo tu entorno. Así que si te ha gustado la entrevista, pues ya sabes, dale a like, compártelo por el planeta entero y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Muchas gracias.